Bueno, pues las prácticas de campo es obvio que son necesarias en la formación de un biólogo. Es como pensar que un astrónomo puede ser astrónomo sin tener acceso a un telescopio y ver el espacio, el universo. El biólogo necesita salir al campo por definición. Eh, la importancia radica principalmente pues, en que el biólogo tiene que entender y comprender lo que aprende en la teoría, lo que le enseñan en la teoría sobre la diversidad de los organismos, sobre los ambientes en donde se desarrollan, eh, sus poblaciones, sus comunidades. Y es también eh, importante que en las prácticas se aprende a ver cómo son las interrelaciones entre unos organismos y otros. Y entonces se va adquiriendo un criterio más amplio sobre lo que es la biología y la forma en que la vida se da en nuestro entorno. También las prácticas de campo van a tener un papel importante en el desarrollo de la capacidad de observación del estudiante y en la capacidad, por tanto, de la interpretación de las cosas que está observando. Este es un paso inicial de un método científico. También enseñan al estudiante a tener una disciplina. Si el maestro o los maestros que están impartiendo la práctica son maestros ordenados y disciplinados, esto lo van a exigir de sus alumnos. Entonces el alumno aprende a ser ordenado y disciplinado, y esto se va a reflejar obviamente cuando egresa en su trabajo y en su vida futura. Es otro de los impactos, yo creo, importantes de las prácticas de campo. También les enseñan a trabajar en equipo, sobre todo cuando se trabaja en el campo en grupos más o menos numerosos, arriba de 15, 20 estudiantes. El trabajo en equipo va a ser muy importante. En nuestra escuela de biología primero, ahora facultad, las prácticas de campo generalmente fueron de grupos numerosos, arriba de 20, a veces arriba de 30 estudiantes. Entonces, la organización y el trabajo de equipo, la colaboración de unos estudiantes con otros, fue un aspecto también formativo muy importante, y esto también se refleja en la vida futura del estudiante y del profesionista. Una de las características que tenían también las prácticas de campo que tuvieron y que se ha perdido en buena parte es que las prácticas eran de carácter multidisciplinario. O sea, el maestro debía de invitar a otros maestros de otras áreas para poder aprovechar esa salida y tener una visión más integrada del ambiente en donde iban. De tal manera que uno de los impactos de las prácticas fue precisamente el ser de prácticas multidisciplinarias. Esto también se va a reflejar en el futuro del estudiante. También van a tener un impacto, una influencia en la definición de su vocación. Quizá
muchos estudiantes no se van a dedicar al trabajo de campo, pero aparte de que va a tener un criterio biológico más amplio, va a poder definir con más certeza su inclinación por alguna especialidad de la biología. Las prácticas de campo en muchas ocasiones ayudaron a que el estudiante se dedicara a una rama taxonómica o de las que se trabajaban en el campo, algún tipo de ecología, etc. Entonces ayuda en la definición de la vocación. Y pues pienso que serían algunos de los aspectos de la importancia de las prácticas en la forma en que las llevamos a cabo, sobre todo en los años 70. Podemos decir que las biologías de campo en los años 70 tuvieron su mejor expresión. Digamos, fue la época de oro de las biologías de campo. ¿Por qué? Pues encontró un terreno fértil. Cuando yo ingresé en los años 70, en 1972, obviamente había prácticas de campo y había algunos maestros buenos en las prácticas de campo, exigentes, como era el maestro Fernando Sánchez, por ejemplo. Pero faltaba un mayor entusiasmo, un mayor incremento en las prácticas y ciertos toques característicos que son los que en esos años se desarrollaron. Y se desarrollaron porque primero estaba como director el maestro Fructuoso Ayala, el doctor Ayala, excelente persona, muy accesible, y él facilitó los trámites administrativos y la consecución de viáticos para las salidas, el transporte, etc. Esa fue una de las facilidades importantes. La otra, pues, era que los alumnos tenían interés, estaban muy interesados, eran bastante activos cuando se les platicaba sobre una posible práctica. Eso actualmente se ha perdido por diferentes características. El plan de estudios que se llevaba en ese entonces también permitió el desarrollo de las prácticas de campo, porque se daban cursos de zoologías y botánicas anuales. Eran materias de tipo taxonómico, digamos, pero muy amplias, de tal manera que se veía con cierto detalle y había la necesidad de que el estudiante saliera entonces al campo a conocer parte de esa clasificación, parte de esa diversidad de organismos y los ambientes en donde existían. Ya existía desde luego la materia de ecología, pero otro aspecto que ayudó fue que se implementó en ese entonces la materia de biología de campo y la de técnicas biológicas, materias pues las propuse porque yo tenía formación importante en estos aspectos y coincidió con la salida de un libro de técnicas. Entonces todo esto ayudó también. Otro aspecto pues fue, digamos, mi perfil con el que yo entraba a trabajar a la facultad. Una persona que tenía buena formación en las zoologías, que me gustaba mucho salir al campo, que tenía conocimiento de técnicas y que tenía cierta capacidad natural para organizar grupos, para mantenerlos con disciplina. Entonces, esto fue, digamos, muy importante, quizá clave, para que se pudieran dar prácticas de larga duración a lugares distantes y resultaran exitosas. Digamos, este fue el terreno fértil que yo encontré y
Entonces las primeras salidas fueron salidas de larga duración a lugares que en parte yo conocía, como las costas de Jalisco, de Nayarit, y lugares que quería conocer, como la Baja California. Ahí comenzaron a desarrollarse prácticas de larga duración y después fueron ambientes clásicos que se continuaron visitando. Y los maestros que en ese entonces había, en los 70, pues fueron maestros activos que participaron en muchas de estas salidas, y uno de ellos en ese tiempo se formó como maestro y posteriormente adquirió la misma categoría de negrero como yo, que fue el maestro Rafael Monroy. Él tuvo también un impacto importante en las prácticas de campo. Entonces, digamos, este fue la época de oro, el inicio. Y quizá culminó, para mi gusto, con una gran práctica que le llamé la expedición a Nepantla, que se dio en 1979, donde participaron no solo maestros e investigadores de la facultad, de nuestra facultad, sino también de la UNAM, de otras instituciones como el INIREV, de pesca, instituciones del gobierno como Flora y Fauna, y la colaboración de la Secretaría de Marina. Pues aquí, en esta práctica, intervinieron alrededor de 20 especialistas de distintas instituciones y 20 estudiantes, casi todos de la Universidad de Morelos. Y tuvo pues un éxito sobresaliente. De ahí vinieron algunas tesis, incluso de posgrado, y publicaciones científicas, etc. Pues, esta época de oro después va a modificarse y va a ir disminuyendo, sobre todo por diferentes factores. Ya en los 80 hay un cambio de plan de estudios, en donde las zoologías y las botánicas se dan con menos horas. Hay un encarecimiento de la vida, salir sale más caro, ya no hay las facilidades de transporte que había, al estudiante le cuesta bastante, y no se dispone de viáticos, el maestro tiene que solicitarle los viáticos a los alumnos. Entonces varios elementos se juntan para que las prácticas disminuyan, y poco a poco viene una declinación en las prácticas de campo. Y esto es lamentable porque los egresados de las generaciones de los 70 encontraron numerosas puertas abiertas en el trabajo por su experiencia en el campo. Muchos ocuparon puestos en donde les sirvió de mucho la experiencia en el campo, sabían más o menos cómo moverse en él, y tuvieron maestros disciplinados, y gracias a eso pues se desarrollaron en su profesión adecuadamente.